que es el síndrome diarreico, el síndrome de mala absorción, el síndrome ulceroso y gastritis, y lo que incluye también el cáncer gástrico. Son los 4 síndromes que se ven más común en la consulta. En cuanto al síndrome diarreico, vamos a definirlo como aquel que se presenta en un aumento en la frecuencia de las deposiciones, ¿no? Que pueden ser mayor a 200 gramos al día, donde los pacientes nos van a referir como un aumento tanto en la frecuencia evacuatoria como el contenido, ¿no? La consistencia que tiende a ser líquida. Se debe también o se puede asociar a la ruptura del equilibrio entre la absorción y la secreción intestinal, ¿no? Y vamos a tener 2 conceptos en cuanto a al periodo en el que se va a presentar el síndrome diarreico, ¿no? A lo que es el tiempo. Tenemos aquel síndrome diarreico que se caracteriza como la diarrea aguda y la diarrea crónica, que se van a diferenciar en lo que es el comienzo, ¿no? La primera va a tener un comienzo más brusco y va a ser menor a las 2 semanas, y la diarrea crónica va a ser la que se presenta de manera persistente, ¿no? Aquella que es mayor a las 4 semanas. La causa principal de la diarrea aguda se asocia mucho a lo que son las infecciones gastrointestinales en cuanto a la causa por infecciones virales, bacterianas, como lo que son la presencia de parásitos, y también a lo que es la presencia de toxinas, como también a lo que es la causa medicamentosa, ¿no? Cuando, por ejemplo, se toma lo que es de forma indiscriminada el uso de los antibióticos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Claro, si digamos estás con una infección bacteriana, sí se recomienda, ¿no? O se indica en la terapéutica lo que es el uso del antibiótico, siempre y cuando se confirme que la diarrea, ¿no?, es por causa bacteriana. Caso contrario, si se tomaría de forma crónica, constantemente, cada que presentes una diarrea, que puede ser a veces por, digamos, alguna proceso o alguna comida que haya generado intolerancia, necesariamente es de causa bacteriana. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos de forma indiscriminada los antibióticos? A futuro podemos hacer una limpieza completa de nuestra flora bacteriana, misma que es la que nos brinda protección y permite que ingresen otro tipo de agentes tóxicos y genera lo que es una diarrea ya de forma constante por intoxicación medicamentosa, porque ya no tenemos nuestra flora que nos protege porque hemos barrido toda la flora, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la diarrea crónica, las enfermedades que son las causas principales de esta, se asocia con enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la presencia de tumores o también el síndrome de mala absorción. Fisiopatológicamente hablando, ¿no?, lo normal es que nuestro tránsito digestivo reciba 10 líquidos al día, con una ingesta por la vía oral de 1 o 2 litros y el resto, que son los 8 litros restantes, se asocia a la secreción gástrica como la secreción biliar. A su vez, estos 9 litros que también están presentes en mal, ¿no?, se van a reabsorber en el yeyuno e ilion y los 80 restantes se van al colon derecho, ¿no? Entonces, evidentemente, los líquidos que ingresan también tienen que reabsorberse porque de alguna forma brindan hidratación a este sistema digestivo. Cuando hablamos de cuando hay una menor absorción o cuando hay una mayor secreción, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no?, que hay un desequilibrio entre estas 2 funciones, tanto la absorción como la secreción. ¿Cuándo hay menor absorción? Cuando estamos hablando de la presencia de solutos osmóticos, cuando hay inhibición del transporte activo de estos electrolitos, ¿no? Cuando hay ausencia del contacto entre la superficie absortiva y el contenido intraluminal, y cuando se genera una mayor secreción, ¿no? Cuando ya se está el aumento de la frecuencia evacuatoria, cuando hay una aumento prostática, como también cuando existe algún tipo de lesión en la mucosa, de exudado, ¿no? Como se ve en el caso, si hablamos de lesiones en el tema de úlceras, ¿no? O cuando hay presencia de exudados, cuando hablamos de procesos infecciosos. Asimismo, viendo la etiología, ¿no?, de estas 2 patologías en cuanto a la diarrea aguda y la diarrea crónica, pues vamos a mencionar ciertas causas principales, ¿no?, como por ejemplo en la diarrea aguda, cuando hablamos de enterotoxinas, cuando hay una alteración en la absorción de los electrolitos, como se ve en el caso de infecciones por cólera o el Escherichia coli, que es el primer germen más común que se ve en consulta.
También se ve lo que es la afección por neurotoxinas cuando se afecta lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y genera una mayor peristaltis, como se ve en el caso de infecciones por Streptococcus aureus. Lo mismo cuando vemos en el caso de infecciones por citotoxinas, ¿no? Cuando generan daño a nivel de la mucosa, específicamente en el colon, causado por bacterias como la Shigella, el Campylobacter, la Salmonella o el Clostridium difficile. Clostridium difficile, sobre todo, que es un agente que se ve que es más común, ¿no? En aquellas circunstancias cuando hacemos uso indiscriminado de los antibióticos, ¿no? Cuando ya hemos barrido toda nuestra flora gastrointestinal y el primer germen que actúa es el Clostridium difficile, generando justamente un síndrome diarreico de forma aguda al inicio y puede conllevar también a un estado crónico. En el caso de las enteroadherencias, es aquellas que no invaden la mucosa, ¿no? Pero igual generan cierta afección, ¿no? Que se ve en las bacterias Cryptosporidium, la Giardia lamblia o la E. coli. Y luego, en caso de fármacos, ¿no? Aquellos fármacos que evidentemente van a producir alteración en la microbiota, cuando les hablo de que barren toda nuestra flora intestinal, ¿no? Y generan colonización, sobre todo, pues es ese, ¿no? El Clostridium difficile, que es el primer germen que les estaba mencionando, que afecta cuando ya hay un barrido completo de nuestra flora intestinal, ¿no? Y cuál de los antibióticos tiene ese efecto adverso más común. Estamos hablando de la clindamicina, por ejemplo. En cuanto a la diarrea crónica, las distintas causas pueden ser una de causa infecciosa, cuando hablamos de la Giardia lamblia, la entema histolítica, ¿no? Causas inflamatorias, como se ve cuando hay un daño epitelial con liberación de citocinas, en este caso por enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En caso de causa osmótica, cuando hay presencia de solubles que no se absorben a nivel del intestino delgado por la presencia de laxantes, manitol, sorbitol, ¿no? En cuestión de la diarrea de tipo secretora, cuando hay excesiva secreción de los electrolitos, ¿no? Como se ve en el síndrome de Zollinger-Ellison o un adenoma velloso. En cuanto a la motilidad, cuando hay alteración de la motilidad, ¿no? Como se ve en la diabetes mellitus, en un intestino irritable de causa neurogénica, o cuando condiciona a sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y en cuanto a las causas mal absortivas, ¿no? Como se ve en la alteración en transporte, cuando se da por una enfermedad de celíaca, o lo que es el síndrome de mala absorción, generando también la esteatorrea. Continuando, tenemos otro tipo de síndrome que también es muy común en la consulta, en este caso lo que es el síndrome de mala absorción, ¿no? Donde se caracteriza por lo que es un síndrome que involucra a la alteración en la digestión y la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatogenia y la etiopatogenia, que son las causas, ¿no? Vamos a ver que la digestión y la absorción se dividen en 3 fases, ¿no? Y que evidentemente si son alteradas van a dar lugar al síndrome de mala absorción y sus manifestaciones clínicas que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Entonces, en cuanto a las fases tenemos 3, la intraluminal, la mucosa y la absortiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en cada uno? Cuando hablamos de la fase intraluminal, estamos hablando cuando se incorporan en la dieta, ¿no? Todo lo que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿no? Generando evidentemente una degradación por mecanismo de hidrolización y solubilidad producidos por jugos gástricos como pancreáticos y secreción biliar. En cuanto a la fase mucosa, ya se trata cuando la superficie de la mucosa intacta del intestino delgado va a permitir que se absorban estos nutrientes y los minerales, ¿no? Evidentemente en la primera se han degradado, ¿no? Se han degradado porque evidentemente hay la presencia de ciertas enzimas que van a permitir la degradación de los componentes, ¿no? Que están en nuestra dieta. En la mucosa ya se van a comenzar a absorber. Y ya en la fase última, que es la absortiva, aquí evidentemente ya comprende el transporte de kilomicrones y lipoproteínas desde la mucosa hasta el sistema linfático, porque ya aquí ya se ha absorbido todos los nutrientes necesarios para poder pasar a nuestro sistema de todo el organismo, ¿no?
a través de la vía linfática. Ahora, si hablamos de la fisiopatogenia, ¿no? ¿En qué momentos estas fases pueden estar alteradas cuando hablábamos del síndrome de explosión? En cuanto al fase intraluminal, fisiopatogenia, con respecto a la fisiopatogenia, ¿no? Aquí ya va a haber una disminución o la ausencia de la concentración de ciertas enzimas pancreático, como las sales biliares, ¿no? Que van a producir, transportar o reabsorber, ¿no? Esa es su función. Entonces va a quedar alterado a nivel de la digestión intraluminal. Entonces, si esto sucede, ¿qué es lo que va a conllevar? A que se disminuya el proceso de absorción de estas vitaminas liposolubles. Entonces, si no está permitiendo ya desde un inicio que se pueda absorber, evidentemente a nivel de la mucosa, va a pasar algo similar, ¿no? Donde va a continuar lo que es esta alteración a nivel de la estructura y las funciones bioquímicas de la mucosa intestinal, conllevando la disminución extensa de la mucosa, ¿no? Porque hay un déficit de enzimas a nivel de la superficie, ¿no? Generando pues la mala absorción tanto de las grasas como proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales que evidentemente están dentro de nuestra dieta. Y en cuanto a la absortiva, pues evidentemente va a haber una absorción de estos kilomicrones y lipoproteínas. En cuanto a la etiopatogenia, o sea, las causas, ¿no?, que pueden generar esas acciones en cuanto a cada fase, bueno, primero a nivel de la fase intraluminal puede asociarse a lo que es una insuficiencia pancreática, ¿no? Puede ser una pancreatitis crónica, una fibrosis quística o también lo que es un cáncer pancreático. Puede también asociarse en cuanto a la obstrucción de la vía biliar, tanto intra o extrahepática, una recesión de colon a nivel del ilion o una alteración en cuanto a la enfermedad de Crohn, ¿no? Un sobrecrecimiento bacteriano que genera una hipersecreción ácida o medicamentos, ¿no?, que actúan como adsorción en vez de absorción, evidentemente, ¿no?, favoreciendo la secreción ácida. A nivel de la mucosa se puede asociar a la enfermedad celíaca, la espuria tropical, una enteritis por radiación, una agamaglobulinemia, una abetatilopropinemia o las grandes reserciones intestinales como se ve en el síndrome de intestino corto. Y finalmente, cuando vemos alteración con respecto a la fase absortiva, se puede asociar a la enfermedad de Whipple, una linfadengiectasia o lo que es la presencia de linfomas, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos evidenciar en cuanto a, dependiendo de qué fase esté alterada? Pues en cuanto a la fase intraluminal, ¿no?, donde se estaban incorporando recién todos estos componentes importantes dentro de nuestra dieta y que generaban la adhesión de los mismos para poder favorecer a la absorción de los nutrientes. Si esto está alterado, a nivel de manifestaciones clínicas podríamos encontrar esteatorrea, una hipoaminosis, porque evidentemente no está permitiendo la absorción de las vitaminas, no los nutrientes, que genere pues hemorragias, hipocalcemia, osteoporosis como trastornos cutáneos visuales. A nivel mucoso podría generar diarrea, esteatorrea, distensión abdominal como la flatulencia, porque recordemos que aquí ya estamos entrando en la fase de absorción y si no se puede absorber, pues evidentemente todos los componentes van a quedarse ahí, como también los alimentos o desechos que tendrían que ser eliminados, ¿no? Y en cuanto ya a la fase absortiva como tal, las manifestaciones que se van a presentar cuando esta fase esté alterada, pues puede ser la esteatorrea como la hipoproteinemia. En general, las manifestaciones clínicas con respecto a las pacientes que tienen síndrome de mala absorción, ¿no?, podemos encontrar como los síntomas y signos más comunes, la diarrea crónica, la esteatorrea, la pérdida de peso y lo que es la distensión abdominal, determinados por el tiempo de evolución de la enfermedad y el compromiso intestinal, evidentemente. El déficit crónico de los minerales, como las vitaminas, puede ocasionar también lo que es la anemia hipocrómica con microcitosis, que incluye la disminución de hierro, una anemia megaloblástica con macrocitosis y también lo que es la hemólisis intramedular, ¿no?, que incluye la disminución de la vitamina B12 como el ácido fólico, las parestesias o crisis de tetania, ¿no?, que se asocian a la disminución del calcio como el déficit de vitamina D, la osteomalacia y la osteoporosis se asocia también a la disminución del calcio, como las proteínas, fenómenos hemorrágicos por déficit de vitamina K, ¿no? Y lo que es también el déficit proteico, ¿no?, que va a dar una hipoalbuminemia, como
la formación de edemas generalizados y hasta la emaciación. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente las manifestaciones clínicas se asocian mucho al déficit calórico, como al déficit de nutrientes en cuanto a las vitaminas, ¿no? Porque evidentemente si no se está permitiendo la absorción de estos nutrientes que son importantes para el desarrollo de nuestro organismo, ¿no? Y el movimiento en general, pues van a generar alteraciones que vamos de mencionar. El siguiente síndrome que se ve, que es muy común en la consulta, hablamos de la gastritis, ¿no? ¿Quién me puede decir cuál es el agente causal más común en una gastritis, un síndrome gastrointestinal? Helicobacter. El Helicobacter, ¿verdad? El Helicobacter es uno de los agentes principales que se asocia mucho a la gastritis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gastritis inicialmente, vamos a definirlo como la inflamación del estómago, ¿no? En términos generales, ¿no? Donde hay una irritación a nivel de la mucosa gástrica, no, evidentemente, hay irritación que puede generar secuelas. Y en esto se puede clasificar en una gastritis aguda y en una gastritis crónica que evidentemente se presenta, ¿no? En cuanto al tiempo, dependiendo del tiempo y de evolución también de la enfermedad. Ahora, tenemos la gastritis aguda, ¿no? Que es aquella que se presenta de forma repentina, ¿no? Donde solo va a afectar a nivel de la mucosa, generalmente es por una causa irritante, no puede ser debido a agentes físicos como agentes químicos. En cuanto a los agentes físicos, podemos mencionar el tomar bebidas calientes, ¿no? O irritantes como el café, alimentos ásperos o mal masticados, ¿no? O muy condimentados. En cuanto a agentes químicos, podríamos asociarlo a la ingesta de ácidos, consumo crónico de bicarbonato, el alcohol, condimentos, ¿no? En cuanto a los síntomas, hay una sensibilidad o molestia que es la epigastralgia, ¿no? La sensación de plenitud, la pirosis como la regurgitación y la presencia de náuseas y vómitos. ¿Qué es la pirosis, chicos? Ardor en la boca del estómago. Exacto, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la duración de la gastritis aguda, ahí vamos con el tiempo, ¿no? Generalmente el tiempo de evolución es más corto que cuando hablamos de una gastritis crónica, ¿no? Y la afección también, la duración va a ser limitada. El diagnóstico para poder definir si es que evidentemente es un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa, tenemos que evaluar los antecedentes, ¿no? Si ha habido una transgresión alimentaria, ¿no? Evaluar la anamnesis, si es un paciente que evidentemente ya tiene antecedentes de haber padecido anteriormente gastritis, si se le ha hecho otros estudios que han corroborado, ¿no? La presencia de algún germen, algún agente que genere este proceso irritativo, que generalmente la gastritis también se puede asociar a síntomas emocionales, ¿no? Todo lo que aumenta la producción de acidez. Entonces, un paciente que está muy estresado o está con crisis emocionales o que tenga una dieta, no una buena dieta, ¿no? Donde tenga la ingesta de agentes irritantes como los que mencionamos hace un rato, todo eso involucra, por eso los antecedentes son muy importantes. En cuanto al diagnóstico ya definitivo, porque nosotros podemos tener una presunción diagnóstica debido a los síntomas, ¿no? Y también a la anamnesis que recolectemos, ya para definirnos si es que evidentemente hay un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica o intestinal, tendríamos que utilizar lo que es los medios imaginológicos, ¿no? En este caso para el diagnóstico endoscópico, donde podemos encontrar desde una mucosa normal, ¿no? A una mucosa cubierta de una gruesa capa de moco, una hiperemia o un proceso hemorrágico a nivel subcutáneo submucoso, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos imágenes endoscópicas, ¿no? Donde se evidencian lesiones de la mucosa gástrica que pueden estar asociados con el daño y la regeneración celular, ¿no? Donde vamos a ver una mucosa hiperémica, hay un aumento de coloración, hay estos puntitos como que pueden, los de aquí que pueden asociarse a lo que es una hemorragia subcutánea o submucosa, ¿no? Estos puntos petequiales como puntilleo, ¿no? Que se ven en gastritis agudas severas, ¿no? Cuando hablamos de una pangastritis, ¿no? Las lesiones de la mucosa gástrica pueden estar asociadas al daño, como también a la regeneración celular, como habíamos mencionado anteriormente.
También tenemos lo que es el diagnóstico histopatológico, ¿no? Cuando ya queremos confirmar si evidentemente hay cambios a nivel de la estructura, ¿no? Propia de la mucosa. Con este vamos a confirmar ya el diagnóstico definitivo, ¿no? La ecografía bien realizada siempre tiene que ir acompañada de la toma de biopsia, ¿no? Para enviarlas al patólogo y definir evidentemente si es que hay o no hay cambio en la estructura, ¿no? De la mucosa. ¿Qué nos informa con el patólogo cuando evidentemente nos manda, ¿no? Los resultados de la toma de biopsia? Nos puede informar si es que cómo está la lámina propia, ¿no? Si es que hay edema moderado, si hay una congestión vascular, ¿no? Cómo está el estado del epitelio superficial, si está intacto o no, si hay presencia o no de neutrófilos, ¿no? Que son nuestras células que actúan en defensa cuando hay algún proceso inflamatorio, ¿no? Entre las células epiteliales superficiales o a nivel de la luz, ¿no? Que son las glándulas mucosas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es una imagen, ¿no? En cuanto a la mucosa gástrica, y vamos a evidenciar lo que es la presencia de neutrófilos por encima de la membrana basal, que en este caso serían estos de aquí, ¿no? Dentro del espacio epitelial. Es normal y evidentemente va a significar una inflamación activa. Entonces, si vemos lo que es la presencia de pequeños neutrófilos, evidentemente nos van a indicar de que sí hay un proceso inflamatorio, ¿no? Porque normalmente no tendrían que estar presentes, ¿no? Y cuando el daño, pues evidentemente la mucosa es más, puede haber erosiones o lo que es también hemorragia, ¿no? Si evidentemente hay erosión, ¿no? Que se puede convertir en una gastritis erosiva, ¿no? Si el daño también se hace permanente y no se corrigen los factores que lo desencadenan, podemos llevar a una gastritis erosiva aguda, porque evidentemente si no curamos o no tratamos el factor de riesgo, esto puede evolucionar a futuro y generar mayores secuelas o lo que es también complicaciones. Y como les decía hace un momento, ¿no? Tenemos lo que es la gastritis o también conocida como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Que se asocia mucho a lo que es la presencia de este germen que es el Helicobacter pylori, ¿no? Que es uno de los gérmenes más comunes asociados, ¿no? En enfermedades gastrointestinales. El Helicobacter pylori puede producir tres cosas, ¿no? Una gastritis crónica, aquella que se activa, ¿no? Que puede ser una gastritis que no ha sido que ha sido mal curada, ¿no? Y que ha tenido recidivas constantes y que se mantenga activa a pesar del tratamiento y del tiempo de evolución. Una gastritis superficial, como también que puede tener un predominio a nivel antral. Epidemiológicamente, el Helicobacter pylori es una bacteria propia del país de tercer mundo, ¿no? Que se encuentran en desarrollo. La transmisión es fecal-oral, ¿no? Predomina en pacientes jóvenes, ¿no? Cuando hay poca salubridad al momento de la ingesta de alimentos en lugares donde no tienen cuidado, ¿no? Se asocia evidentemente a una mala higiene, a un saneamiento deficiente, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia, conforme se va presentando a nivel general, es de un 67%, o sea, casi un 100%, estamos muy cercanos, ¿no? Por eso que les digo, es muy común. A nivel fisiopatológico, ¿no? Aquí hablamos de una enzima que es la ureasa, que es producida por el Helicobacter pylori. Entonces, esta ureasa, esta enzima, ¿no? Propia del germen, cataliza la hidrólisis de la urea, ¿no? Y da lugar a lo que es el amonio y el dióxido de carbono. Y estos iones de hidrógeno, ¿no? Generados son los que van a causar daño a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí, por ejemplo, tenemos el Helicobacter, ¿no? Que ha ingresado a través de la transmisión fecal oral, ¿no? Se ha comido un alimento que estaba no con buena higiene, ha ingresado hasta nuestro estómago, y aquí tenemos al Helicobacter invadiendo, ¿no? Produciendo evidentemente su enzima, ¿no? Que va a generar el daño epitelial, como estamos viendo, daña lo que es la mucosa muscular a través de este proceso inflamatorio, que puede conllevar lo que es a una úlcera gástrica, ¿no? En cuanto al diagnóstico, pues podemos realizar a través de serología de ELISA, anticuerpos como la presencia de inmunoglobulina G en caso de una gastritis crónica, inmunoglobulina A para ver la presencia de parásitos, ¿no? Y lo que es también la urea marcada, ¿no? O la toma de biopsia, porque el histopatológico puede hacer la prueba de ureasa, ¿no? La enzima que les digo que es producida por el Helicobacter. Y si sale positivo, pues evidentemente estamos ante un germen que es el Helicobacter, ¿no?
En cuanto al diagnóstico endoscópico, como estamos viendo en este caso, ¿no? Vemos lo que es la cromoendoscopía, ¿no? Como estamos viendo a nivel de la mucosa, una imagen de empedrado, si pueden visualizar, ¿no? Y este recibe lo que es el nombre de la gastritis enentematosa, ¿no? Que es un proceso inflamatorio propio de la bacteria que ha generado daño a nivel de esta mucosa, ¿no? Y se puede corroborar en el estudio histopatológico, evidentemente, porque es como les había mencionado, ¿no? Si hablamos de histopatológico, aquí ya vamos a ver todos los cambios a nivel celular, ¿no? Que se ha producido en la misma mucosa, ¿no? Entonces, en la anatomía patológica podemos ver lo que es el infiltrado. Están viendo estos puntitos moraditos, son el conocido infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? A nivel del corion, ¿no? Donde también podemos ver la permeación epitelial de los neutrófilos, ¿no? Que están invadiendo a nivel de los folículos linfoides. Estos son los folículos linfoides y ahí están invadiendo todo lo que son neutrófilos, nuestras células de defensa, ¿no? Que van a actuar y van a comenzar a proliferarse en todo lo que es el trayecto de la mucosa ante la presencia del Helicobacter pylori, porque evidentemente es nuestro mecanismo de defensa, ¿no? El Helicobacter pylori se puede localizar en el antro como el fundus o cardias, en el mucus del epitelio de superficie y en la luz de las criptas. Y está ausente en áreas de metaplasia intestinal, donde hay cambio, ¿no? Hay cambio a nivel de la mucosa como tal. La gastritis crónica por Helicobacter puede predisponer a lo que es el carcinoma gástrico o el linfoma gástrico, que es el famoso maltoma, ¿no? Entonces, ese es el detalle con la presencia de Helicobacter pylori. ¿Por qué es importante el tratamiento? Porque el Helicobacter pylori, una de las primeras complicaciones que puede generar es justamente esta metaplasia intestinal, ¿no? Que es el cambio en cuanto a la mucosa, ¿no? Que puede conllevar a futuro, ¿no? A una predisposición del desarrollo de lo que es algún cáncer gástrico, ¿no? Como el maltoma. Aquí estamos viendo algunas fotos de gastritis crónica no trófica en actividad, ¿no? Como hablamos de los infiltrados, hablamos de lo que es la presencia de neutrófilos alrededor de los folículos linfoides, ¿no? Con respecto al tratamiento, pues hay dos tipos de tratamiento, ¿no? Tenemos la triple terapia, ¿no? Que es un esquema que ya no se usa mucho. Ha habido un cambio por la resistencia al metronidazol, pero en ciertos lugares aún se permanece porque ¿qué es lo que ha pasado con la evolución del tiempo? Actualmente se ve mucha resistencia antibacteriana justamente por el uso indiscriminado de los antibióticos, ¿no? Entonces es muy importante el no tomar antibióticos cuando no es necesario. Por ejemplo, se ve mucho en la consulta cuando tienen un paciente que tiene una gripe, ¿no? Y no todas las gripes son bacterianas, algunas pueden ser virales y en caso de las gripes virales no se administra antibiótico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces se da, ¿no? Pensando que es bacteriano y ahí comenzamos a generar la resistencia. Si en algún momento viene un germen con mayor sensibilidad a ciertos fármacos, con el tiempo se genera resistencia. ¿Y qué pasa? Que los antibióticos que se usaban comúnmente como una amoxicilina, ¿no? Que antes ya comienza la resistencia y por eso pues en la actualidad se presentan los cambios, ¿no? Donde en vez del metronidazol se puede recetar una clindamicina, ¿no? La amoxicilina igual puede rotarse por otro tipo de cefalosporina, ¿no? Entonces, todo eso se va cambiando dependiendo más que todo cuando se evidencia mucho lo que es la resistencia. Por eso es muy importante el no administrar de forma indiscriminada lo que son los antibióticos, ¿no? Y recetar cuando evidentemente sí se recomienda, cuando sí se aconseja, ¿no? Entonces, en cuanto a la terapia farmacológica que se ve en la actualidad, lo primero sí son los inhibidores de las bombas de protones. En este caso tenemos el omeprazol, ¿no? Que se puede recetar de 20 miligramos cada 12 horas, o en el mejor de los casos también tenemos el pantoprazol o el omeprazol, que es mucho mejor, que solo se toma una vez al día, ¿no? ¿Por qué es importante los inhibidores de las bombas de protones? Porque estos van de alguna forma para poder disminuir lo que es la formación de ácido, ¿no? Que se da justamente por esta bacteria, ¿no? Que hay mucha formación ácida, ¿no? Y lo que queremos con el inhibidor de la bomba de protones es neutralizar lo que es la mucosa gástrica, no neutralizarla, para que así favorecer el mecanismo de acción también de estos fármacos antibióticos que quieren atacar a esta bacteria que está generando
todas las manifestaciones clínicas. El otro síndrome que también es muy común que se ve en la consulta, que también podría asociarse como complicación, ¿no?, de lo que es la enfermedad por reflujo gástrico, o en el caso de las, perdón, en el caso de lo que es la gastritis por Helicobacter, también hablábamos del síndrome ulceroso, ¿no?, la presencia de úlceras. En este caso, tenemos la úlcera péptica, ¿no?, o la enfermedad ulcerosa péptica, que ya es una lesión que se presenta en forma de herida más o menos profunda, ¿no?, a nivel de la capa superficial, que es la mucosa, que recubre todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Tenemos la úlcera gástrica, evidentemente, que es aquella que se va a presentar a nivel del estómago, de la mucosa, la úlcera esofágica, que se presenta a nivel de la mucosa esofágica, y la úlcera duodenal, que ya es a nivel del intestino delgado, ¿no? Evidentemente, los nombres van a depender de dónde es su localización anatómica, ¿no? Dentro de los factores, ¿no?, agresivos o citotóxicos que pueden asociarse a la presencia de úlceras, en primera está lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? Luego también tenemos a la pepsina, ¿no?, la presencia de ciertos medicamentos también que favorecen o estimulan, ¿no?, la formación de este daño a nivel de la mucosa, ¿no?, como es la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, los ácidos biliares, o como también lo que es el Helicobacter pylori, ¿no?, como les decía. Entonces, en sí, esta úlcera, ¿no?, se puede definir como es el defecto de la mucosa gástrica u duodenal, ¿no?, que va a tener un diámetro aproximado de más o menos 5 milímetros, o lo que es también 0,5 centímetros, y una profundidad que puede alcanzar hasta la muscularis mucosa, ¿no? O sea, hasta la capa, la capa muscular. Epidemiológicamente hablando, ya hemos mencionado que hay ciertos factores de riesgo que pueden predisponer, ¿no?, a la presencia de úlceras, que es muy común, sobre todo en el sexo masculino, ¿no? El pico de incidencia se va a presentar más que todo en pacientes con edad más avanzada, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que son otros factores de riesgo que también podrían predisponer a la presencia de estas úlceras, tenemos que incluir lo que es la dieta, ¿no?, que es muy importante, digamos, la ingesta muy crónica de cafeína, o cuando hay un déficit en la ingesta de frutas, verduras, ¿no?, o fibra, ¿no?, o lo que es la ausencia podría servir como factores predisponentes, ya que al tener estos como una dieta cotidiana de lo que les estoy mencionando, podrían actuar como factores protectores. Entonces, si no hay una buena dieta, también predispone la presencia de úlceras. También tenemos lo que son los factores psicológicos. No olvidemos que, como les había mencionado, que el exponer a un estrés constante, digamos, ansiedad o situaciones emocionales donde nos genere mucho estrés, genera que se secrete más ácido, y al secretar mayor ácido, eso también favorece la inflamación a nivel de la mucosa, que puede generar daño con respecto a la presencia de úlceras, ¿no? Entonces, en cuanto a su clasificación, pues vamos a clasificarla en base a la ubicación, ¿no?, que ya habíamos dicho que puede ser una úlcera esofágica, gástrica o duodenal. Y en cuanto a lo que son los signos y síntomas, pues uno de los síntomas más comunes, evidentemente, va a ser el dolor, ¿no?, que puede presentar el paciente. Va a haber una molestia a nivel de dónde, chicos, ustedes creen que el paciente pueda presentar dolor. Si estamos hablando de las divisiones topográficas en el abdomen, ¿se acuerdan cuando hablábamos que hay 9 cuadrantes, 9 regiones? ¿Dónde creen que ustedes, el paciente, podría manifestar dolor? ¿El epigastrio? Epigastrio, excelente, muy bien, epigastrio, ¿no? Porque hemos dicho que podría presentarse a nivel esofágico, entrando a lo que es la parte del estómago, ¿no? Si hablamos de úlceras gástricas como tal. Si hablamos de úlceras duodenales, ¿dónde creen ustedes que podría estar el dolor? Si son a nivel duodenal. ¿Nasogastrio? ¿Cómo?
Mesogástrico. Claro, podríamos decir mesogástrico, ¿no? Porque recordemos cómo es la división, ¿no?, del estómago, que va a abarcar epigastrio, abarcar mesogastrio, y cuando ya hablemos del intestino podríamos hablar un poco del mesogastrio, con cuáles son los el que va a la derecha, cuál es la región que va a la derecha del mesogastrio, al lado. Flanco izquierdo. Flanco, los flancos, ¿verdad? Porque en la parte superior es hipocondrio derecho, que estamos hablando más que todo sobre hígado, vesícula, ¿verdad? Más abajo ya estamos en flancos y luego en fosas ilíacas, que nada que ver, ¿cierto? Entonces, bien, es importante que ustedes se acuerden de las regiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes, digamos, evalúen a un paciente y realicen el examen físico, el saber qué órganos se identifican en las regiones va a facilitar más que todo a llegar a una presunción diagnóstica correcta, ¿no? Bien, entonces, tomando eso en cuenta, ¿no? Vamos a la clínica, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el 70% de los pacientes, pues evidentemente, algunos pueden estar asintomáticos y recién presentar síntomas cuando ya, dependiendo de la gravedad de la úlcera, ¿no? Si ya hay mucho dolor, evidentemente estamos viendo que ya podría haber complicaciones, ¿no? Entonces, el dolor abdominal, que hemos dicho que es muy común, ¿no? Síntomas que también podríamos destacar es ¿no? El ayuno prolongado, la disminución de ingesta de alimentos, ¿no? Que sobre todo se ve cuando hay presencia de úlcera duodenal, ¿no? Lo que es también este dolor de tipo opresivo a nivel de epigastrio, con aumento de la ingesta de alimentos, porque hay una sensación de vacío a nivel del estómago, ¿no? Que es específicamente a nivel de epigastrio, ¿no? Que se puede asociar más que todo en las úlceras gástricas, cuando, digamos, hay alteración del sueño, ¿no? Principalmente como se ve en las úlceras duodenales, porque hay una dispepsia orgánica que se presenta, y también lo que son las náuseas y vómitos o la distensión o plenitud abdominal, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos un comparativo entre la úlcera esofágica con la úlcera gástrica, digamos, o la úlcera duodenal, ¿no? Las más comunes son la gástrica y la duodenal. Y si hacemos un cuadro diferencial, la que es más común es la úlcera duodenal, es la que se presenta con mayor frecuencia. Es aquella igual que se presenta sobre todo en pacientes más jóvenes, entre los 35 y 45 años, ¿no? Y se asocia mucho a lo que es los hábitos toxicológicos cuando hablamos de consumo crónico de alcohol, tabaco, ¿no? Y el dolor en este caso es más urente, ¿no? Como si le quemara. Y cronológicamente, pues empieza con el ayuno prolongado, ¿no? Que va empeorando, y se va a aliviar con la ingesta de alimentos porque sienten esa sensación de que no hay una llenura, ¿no? A diferencia de la úlcera gástrica, ¿no? Que no es tan frecuente y se asocia más a pacientes adultos mayores, entre los pasados los 50 años, y que está asociado mucho a lo que es la ingesta crónica de medicamentos, ¿no? Cuando hay mucho consumo de AINES, de aspirina, ¿no? El dolor en este caso es un poco más mal definido y va a despertar más que todo cuando hay ingesta de alimentos, ¿no? Porque evidentemente al momento de que ingresen los alimentos van a llegar a la mucosa gástrica, y si hay una úlcera no van a poder ser absorbidos, va a generar molestia porque van a quedar ahí estancados. En cuanto al diagnóstico, ¿no? Hay que recordar generalmente que las úlceras duodenales ser benignas y no requieren biopsia de rutina, por lo general. Pero de todas formas, el primer método diagnóstico, ¿no? Es la endoscopía digestiva alta, ¿no? Que es la prueba más precisa para poder confirmar evidentemente el diagnóstico de úlceras, porque en las úlceras hay que visualizarlas, hay que evaluar si es que evidentemente están presentes, el estado, ¿no? Cómo se encuentran, si hay sangrado, la profundidad, ¿no? Las características propias de la lesión, ¿no? Y la historia clínica, ¿no? Si es un paciente adulto mayor, para poder diferenciar qué podríamos estar buscando en cuanto a la frecuencia de estas úlceras que puedan presentarse en torno a al grupo etario, ¿no?
Posterior a lo que es la endoscopía, que es el primer paso, también recordemos la toma de biopsia, ¿no? Para poder evaluar si hay detección de malignidad, ¿no? Si hay riesgo de cáncer o no. Podemos también hacer pruebas de análisis laboratorial para el Helicobacter pylori, porque recordemos que uno de los principales causantes de las úlceras es el Helicobacter pylori, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento más recomendado primero es la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Porque como es una de las principales causas que puede generar úlceras, hay que hacer un tratamiento enfocado a ello, ¿no? Como habíamos dicho, el inhibidor de la bomba de protones para poder disminuir lo que es o neutralizar la acidez gástrica, ¿no? En este caso con el omeprazol o el esomeprazol que hemos mencionado. También podemos brindar lo que son los citoprotectores, en este caso el sucralfato, ¿no? Que es un polímero pegajoso que es aquel que se adhiere a las células epiteliales, ¿no? Que van a servir como para cubrir estas úlceras, esta lesión inflamatoria. Y también, pues no olvidemos los antibióticos, ¿no? En este caso para poder erradicar al Helicobacter pylori en caso estuviera presente. También está lo que es la cirugía, ¿no? En cuanto a si es que estas úlceras están presentándose de forma prolongada, ¿no? Un tratamiento más adecuado sería aquel que va a poder curar estas lesiones inflamatorias, ¿no? Para poder evitar complicaciones, sobre todo lo que son las hemorragias, ¿no? O perforaciones, que son una de las principales complicaciones de las úlceras. Por eso las úlceras sí o sí tienen que ser tratadas en su debido momento, ¿no? Ya que, como les digo, dentro de las principales complicaciones tenemos a la hemorragia, ¿no? Por el sangrado de la úlcera, que es la complicación más frecuente, ¿no? De la úlcera péptica en este caso, ¿no? Y potencialmente puede ser mortal, sobre todo en pacientes adultos mayores, ya que es una de las principales causas de muerte, ¿no? Para ello, por eso, una de las principales indicaciones es la cirugía, ¿no? Para poder tratar estas úlceras gástricas. Lo otro también es la perforación, ¿no? Que ya cuando hay una lesión a nivel del espesor total y pérdida de la integridad de la pared intestinal puede dar resultado a la fuga del contenido gastrointestinal y evidentemente conllevando a lo que es la perforación, ¿no? Y es una de las complicaciones más comunes en cuanto a la úlcera péptica. Muy bien. Y finalmente tenemos a lo que es el cáncer gástrico, ¿no? En este caso, más del 90% de las neoplasias gastrointestinales son de carácter maligno, ¿no? En este caso, el más frecuente sería el adenocarcinoma en un 95%. Y el más frecuente, pues, que se ve en los varones más que en las mujeres, ¿no? De 2 a 1. Es la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, ¿no? Y lamentablemente el diagnóstico suele ser tardío, que en los últimos años evidentemente ha ido disminuyendo, pero se ha aumentado en pacientes mayores a los 40 años. Igual del gastrinoma, ¿no? Que es el cáncer gástrico. Primero vamos a encontrarnos con los factores de riesgo, ¿no? Por eso es muy importante la prevención. Por eso cuando hablábamos anteriormente de otro tipo de neoplasias, ¿no? Como el cáncer de mama y demás, siempre encontrarnos en los factores de riesgo, ¿no? Cómo se puede prevenir antes de llegar a una situación donde ya lamentablemente es más difícil, ¿no? Poder tratar la patología. En cuanto a estos factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales, ¿no? Vamos a encontrar primero la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Que es el primer carcinógeno tipo 1 que predispone al desarrollo de cáncer gástrico futuro cuando no se erradica de forma correcta, ¿no? A la dieta, el consumo crónico de carnes ahumadas, ¿no? Pescados bañados en sal, poca fibra, nitratos, abuso de alcohol y tabaco, ¿no? Lo que es también la gastritis crónica y o atrófica, la gastrectomía parcial con anemia megaloblástica, lo que es la enfermedad de Menetrier, el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, que son enfermedades hereditarias, ¿no? En la sangre tipo A, pacientes mayor a los 55 años, pacientes
del sexo masculino que tiene mayor predisposición, ¿no? Asociado también a estos factores que ya estamos hablando como factores predisponentes, o que exista algún factor familiar, ¿no? Antecedente familiar de cáncer gástrico también. Entonces, tenemos primero la exposición a estos factores de riesgo, ya. Conlleva lo que es, tenemos una mucosa normal que ha sido afectada, generando una gastritis crónica, ¿no? Por el proceso inflamatorio, ¿no? Resultando en una gastritis atrófica cuando ya hay cambio, ¿no? Hay una metaplasia, cambio de la mucosa, ¿no? Conllevando lo que es la predisposición o al desarrollo de la úlcera péptica, que a su vez termina en una metaplasia intestinal, ¿no? Que conlleva finalmente a lo que es el cáncer gástrico, ¿no? De ubicación, el mayor porcentaje de casos en cuanto al 50% de cáncer gástrico se va a presentar a nivel del antro pilórico, seguido por lo que es el cardias, ¿no? En un 25%, en un 20% en la curvatura y en un 5% ya como última ubicación en cuanto a la frecuencia, lo que es la curvatura mayor. Con respecto a la patología, pues tenemos distintos tipos de cáncer gástrico, como es el tubular, papilar, mucinoso o el anillo de sello, ¿no? Que se pueden diferenciar en cuanto a si se encuentra bien definido, moderadamente, poco definido o indiferenciado, ¿no? Estos en cuanto a los cambios se van a ver a nivel de la mucosa como tal, de la estructura histológica. Pueden presentarse como malignos, que el 90% generalmente es maligno, el adenocarcinoma sobre todo, ¿no? Seguido por el linfoma como el estromal. Y en cuanto a los benignos, ahí hablamos de los pólipos de la glándula fúngica. Según Loren, ¿no? Es otro tipo de clasificación, podemos dividirlo en aquel tipo intestinal o el difuso. Si hablamos de tipo intestinal, pues estamos hablando de las estructuras glandulares, ¿no? A nivel intestinal, que se asocian sobre todo a cuanto mayor edad, ¿no? Y los factores ambientales que predisponen al desarrollo de esto, que son mejor diferenciados, como delimitados, ¿no? Son papilares y mucinosos, y a su vez tienen una diseminación hematógica que hace que presente un mejor pronóstico. Tenemos el tipo difuso, que ya son las estructuras no son glandulares, se asocia a pacientes jóvenes, ¿no? Que ya tienen, como también la presencia de células en el anillo, su diseminación es linfática, peritoneal, y lamentablemente es aquel que tiene un pronóstico a diferencia del tipo intestinal. Y finalmente, con respecto a la invasión, pues dependiendo, ¿no? Si afecta a la submucosa en el caso de un cáncer incipiente, o si ya está avanzado, cuando ya más allá de la muscularis propia, ¿no? Y aquí podemos ver las distintas clasificaciones dependiendo, ¿no? Por ejemplo, esta clasificación macroscópica japonesa se refiere más que todo a, existen dos tipos, ¿no? El incipiente y el avanzado, ¿no? Y dependiendo del tipo es, evidentemente, es a qué nivel se encuentra y cómo es las características en cuanto a la presencia de este tumor, de este cáncer, ¿no? Si hablamos de la forma incipiente, el tipo 1 es aquel que va a protruir la mucosa, ¿no? El tipo 2 es un elevado superficial, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, que puede ser o bien elevado, bien plano, bien deprimido, ¿no? Aquí estamos viendo plano o deprimido. Y finalmente el tipo 3 es el que ya está excavado, ¿no? Que ha protruido lo que es la muscularis de la mucosa. Y el otro, que es el avanzado, ya es una clasificación de Borman, ¿no? Que puede ser el Borman tipo 1, que es de forma de pólipo, ¿no? O masa. El tipo 2, que es una úlcera, que ha habido una excavación a nivel de la profundidad que puede afectar hasta la muscularis. El tipo 3 ya está llegando más allá de la mucosa. Y el tipo 4, que ya es difuso e infiltrante, ¿no? Que ha afectado a nivel de todo lo que es la muscularis, la mucosa en general. Y con respecto a la diseminación, pues tenemos la vía hematógena, ¿no? Que es aquella que ya genera metástasis. Metástasis cuando ya afecta otro órgano fuera del sistema gastrointestinal, en este caso porque principalmente se presentó en el sistema gastrointestinal. Entonces, cuando ya hay una metástasis, es que se ha diseminado a otras regiones cercanas, como en este caso puede ir a pulmón, hígado o glándula suprarrenal.
sobre todo los de tipo intestinal, ¿no? Que son los más agresivos. La otra vía de diseminación es la celómica, ¿no? A través del ganglio de Bishop, que es el que se presenta a nivel supraclavicular izquierdo, el ganglio de Irish, que se va a encontrar a nivel de la axila en la región anterior izquierda, nódulo de María de José, que es donde ya nos indica una metástasis a nivel periumbilical, el ganglio de Douglas, que es el signo de anillo de Bloomer, y el ganglio de Krukenberg, que ya es una metástasis cuando se presenta a nivel del ovario. Otro tipo de vía de diseminación es la linfática, ¿no? Sobre todo en el cáncer de tipo difuso, que en cuanto al tercio superior una disfagia, cuando afecta al tercio medio puede estar asociado, o si hablamos de un tercio superior cuando hay un síndrome pilórico. En cuanto a la clínica, pues inicialmente, como ya hemos visto en la mayoría de los casos de neoplasias, al inicio es asintomático. ¿Cuándo ya presenta síntomas? Cuando ya es un cáncer avanzado, ¿no? Lamentablemente. Por eso al inicio los síntomas son muy inespecíficos o ausentes en un 80%, ¿no? En cuanto sobre todo al cáncer incipiente. Y pues desgraciadamente ya da síntomas cuando ya está muy avanzado y a veces es incurable. Pero dentro de los cuales vamos a destacar, pues, en un 60% está la pérdida de peso, el dolor abdominal, ¿no? Lo que es la anemia, la presencia de vómitos, disfagia, y en un menor porcentaje tenemos la masa abdominal, la plenitud precoz, el síndrome pilórico, una digestiva alta, si es que hay presencia de lesiones ulcerativas, ¿no? O la cloridria, cuando ya hay una disminución de la secreción ácida. Aquí vamos a ver en cuanto al diagnóstico, ¿no? Tenemos lo que es la toma de biopsia y en la endoscopía digestiva alta, como estamos viendo en estas imágenes, que es el principal examen ante cualquier sospecha, ¿no? Porque ya es la prueba de oro sobre todo lo que es la toma de biopsia, ¿no? Para ver el cambio a nivel histológico, si hay presencia de lesión de la mucosa, la extensión, si hay signos de alarma, ¿no? Tenemos la radiografía con bario, que sirve para ver la extensión del tumor, ¿no? A nivel de dónde se está presentando, el uso de la tomografía axial computarizado, el ultrasonido, ¿no? Para que son útiles igual para ver la extensión si es que ha comprometido ganglios o hay metástasis, o la laparoscopía, ¿no? Cuando ya entramos quirúrgicamente para ver si es un tumor extenso y ha generado mayor compromiso. Y esto es una estadificación, ¿no? Cuando hablamos de tumor primario, si es que evidentemente el tumor, hay evidencia, ¿no? Si es que hay invasión más allá de la lámina propia, ¿no? Que se afecta a su mucosa o la penetra, ¿no? O si ya hay invasión de estructuras adyacentes. Esto es en cuanto al tumor primario. El N nos representa los ganglios linfáticos, si es que hay o no hay compromiso ganglionar, ¿no? A nivel linfático para poder evidenciar si es que hay metástasis. Y la M, pues solamente nos dice si es que hay o no hay a distancia, ¿no? El tratamiento, pues va a depender mucho del tipo de tumor, ¿no? Si es que se hace una resección endoscópica, ¿no? Si dependiendo también la invasión, si es que ha afectado órganos vecinos, ¿no? Si es necesario la quimioterapia o radioterapia en el caso de afecciones avanzadas, con compromiso de adenopatías, ¿no? Para poder mejorar también la supervivencia de la paciente, brindándole lo que es a su vez una mejor calidad de vida, ¿no? Y en el caso del cáncer avanzado, pues tenemos tipos de resoluciones quirúrgicas en el caso de la gastrectomía total o la gastrectomía parcial, ¿no? Tenemos el BIROC 1 y 2 o el YDROC, cuando ya estamos hablando evidentemente de gastrectomías parciales o subtotales, ¿no? Para poder ver la parte de la reconstrucción propia intestinal, ¿no? Pero todo esto va a depender mucho de la extensión del tumor y qué tan grande es la afección a nivel estructural. Bueno, eso sería, chicos, con respecto al tema que teníamos que ver el día de hoy, ¿no? Estaríamos terminando con respecto a la biología de gastro. El casito clínico que les he preparado lo voy a dejar para después de que expongan sus compañeros, ¿ya? Entonces, ahorita, por favor, que los chicos que les tocaba exponer para que vayan preparándose, ¿ya? Mientras tanto, no sé si tienen alguna pregunta.
mientras tus compañeros van preparando su exposición, por favor? ¿O todo está claro? ¿O están preparando sus preguntas para sus compañeros? Sí, dime, Dilma, te escucho. Profesora, buenas tardes. Tuve problemas con mi internet. ¿Me puede considerar en la lista, por favor? No, ya es muy tarde. No, mentira. Sí, Dilma, te voy a considerar. Recuerden, chicos, por favor, si no han sido llamados en la lista, escriban nomás en el chat. Yo voy a revisar en un ratito, ¿no? Y voy a considerarles. Hasta las 7 doy chance para que puedan escribir. Sí, no hay problema. Sí, Gisela, dime. Sí, me puedo considerar en la lista, amiga. Ya, está bien. Flores, ya, mis gracias. Abordar semiología digestiva. Los integrantes son Aquino Ramírez Henry, Cosme Vergara Jonathan, González Torpoco Roxana, quien le habla, Munibe Durán Jenny, Ramos Poma Álvaro, Rodríguez José Luis, Rojas Leiva, Gerald, Tirabanti Ramírez Rocío, Torres Zurita Keiko. Siguiente, compañero. Bueno, antes de hablar, vamos a tocar un poco de la anatomía y la fisiología digestiva, ¿no? El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tiene como misión fundamental la digestión y la absorción de los nutrientes. Y para lograrlo es necesario que suceda una serie de fenómenos a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. Debemos distinguir entre el tubo digestivo y entre las glándulas anejas. En el tubo digestivo tenemos la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, colon. Y en las glándulas anejas tenemos las glándulas salivales, hígados y páncreas. Siguiente, compañero. Ya. El tubo digestivo. En cada una de estas partes del tubo digestivo va a tener lugar a diversos eventos que nos van a permitir la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos, ¿no? Como les mencioné anteriormente, la boca. La boca es la cavidad que se abre en la parte central e inferior de la cara y por la que se ingieren los alimentos. Ahí vamos a encontrar lo que es la lengua, los dientes. Es aquí donde vierten su contenido las glándulas salivales y van a tener lugar a la masticación y la salivación de los alimentos. La faringe se comunica con la boca por la parte anterior y por la parte posterior con la laringe, de la que está separada por la epiglotis y con el estómago y con el esófago, al que derrama el bolo alimenticio. La deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de esta, ¿no? De la faringe. Esófago, conducto muscular de 18 a 26 centímetros de longitud que recorre, ¿no? Que recoge el bolo alimenticio una vez terminada la fase bucofaringea de la deglución, mediante una serie de movimientos contráctiles de la pared del esófago. El bolo alimenticio sigue su curso hacia el estómago. Estómago es una dilatación en forma de J del tubo digestivo que se comunica con el esófago a través del cardias y con el duodeno a través del píloro. Ambos, ¿no?, funcionan como una válvula que van a regular el paso del alimento. El estómago funciona principalmente como un reservorio para que pueda almacenar grandes cantidades, ¿no?, de comida ingerida, y esta va a permitir la ingestión intermitentes. Ya. Intestino delgado es un conducto de 6 a 8 metros de largo. Está formado por 3 tramos, ¿no? El duodeno, que va a ser separado del estómago por el píloro,
el intestino delgado, que continúa la ingestión de los alimentos hasta su conversión en componentes elementales aptos para la absorción. Aquí juega un papel fundamental la bilis. Y el jugo pancreático, ¿no? Que contiene la amilasa, lipasa y tripsina, y la tripsina. En el propio jugo intestinal secretado, ¿no? Y el propio jugo intestinal secretado por las células intestinales. Una vez mezclados con estas secreciones, el pasa a llamarse el colon. El colon es la estructura tubular que mide aproximadamente 1,5 metros en el adulto. Se encuentra unido al intestino delgado por una válvula ileocecal. Incluye en el ano. El cono presenta una forma peculiar debido a su existencia de unas bandas longitudinales y contracciones circulares que van a dar lugar a los bultos llamados austras. Las bacterias intestinales juegan un papel muy importante en la fisiología del colon, interviniendo en la digestión de los nutrientes y en el normal desarrollo de este sistema inmunogastrointestinal. Continuación, bueno, por otro lado, las glándulas añejas, como lo mencionábamos, ¿no? Tenemos entre ellas a las glándulas salivales. Hay 3 pares, 2 carótidas, una a cada lado de la cabeza por delante del conducto auditivo externo, 2 submaxilares, situada en la parte interna del maxilar inferior, y 2 sublinguales bajo la lengua. Todas ellas van a tener una función en salivar los alimentos, triturarlos en la boca para que puedan facilitar, ¿no? La absorción del bolo alimenticio, y se puede iniciar la ingestión de los hidratos de carbono por efectos de la amilasa salival. El hígado, glándula voluminosa de color rojo oscuro que produce la bilis, que se almacena en la vesícula biliar. Durante las comidas, la vejiga biliar se contrae, provocando el paso de la bilis en el duodeno a través del conducto colédoco. La función de la bilis en el intestino delgado es facilitar la ingestión de las grasas. Por otra parte, el hígado juega un papel clave en las vías metabólicas fundamentales, ¿no? Metabolizando los alimentos. Páncreas, glándula de forma triangular situada inmediatamente por debajo del estómago y del contacto con el duodeno, y que tiene una función doble, ¿no? El páncreas exocrino, que va a fabricar el jugo pancreático, que va a contener las enzimas digestivas, como la amilasa, lipasa y tripsina, y el jugo pancreático. Y el jugo pancreático llega al duodeno por el conducto del Wirsung para participar en la ingestión de los alimentos. Y segundo, páncreas endocrino. Fabrica varias hormonas que se van a excretar en la sangre, para llevar a cabo las funciones imprescindibles, ¿no? Para el organismo. La más conocida es la insulina, que va a regular el metabolismo de los azúcares. Continuación, compañero. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, para realizar la exploración abdominal debemos tener en cuenta lo siguiente. Para este tipo de exámenes, el paciente siempre se debe evaluar por el lado derecho. La secuencia del examen debe ser en el siguiente orden, que es la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Este orden se debe respetar para evitar alterar el peristaltismo o afectar los resultados del examen con la respuesta al dolor dada por la percusión y la palpación. Respecto a la inspección, esta técnica nos permite observar tanto por el lado morfológico, la forma, el tamaño y la simetría, por el estado de la pared, las deformaciones globales y parciales, ya sea por depresiones o prominencias. Por el estado de la superficie, se observan las condiciones de la piel, el sistema piloso y su implantación y las características del ombligo
y presencia de cicatrices, estrías y circulación colateral. Respecto a los movimientos, pueden ser respiratorios, circulares, nerviosos, digestivos o fetales. Respecto a la división topográfica, se puede dividir el abdomen en cuadrantes, que vendrían a ser 4 divisiones, o regiones, que vendrían a ser 9 regiones, como se muestra en la imagen, ¿no? Como podemos tener la ilíaca derecha y ilíaca izquierda, ¿ya? Por este lado, la inspección nos podría permitir ver el contorno del abdomen, si está elevado, excavado, plano, tanto el lado de la piel y sus lesiones, como le habíamos comentado, tanto el tema de cicatrices. Siguiente, por favor. Respecto con la segunda técnica, que es la auscultación. En condiciones normales, el abdomen solo revela la presencia de ruidos hidroaéreos, que vendrían a ser que son sonidos huecos que se emiten normalmente durante la digestión. Se producen en el interior de los intestinos y suelen ser un simple indicativo de que tanto estos como el estómago están en funcionamiento. También se debe explorar la presencia de soplos en el trayecto aórtico y de ambas ilíacas. Por ejemplo, con el tema de ruidos aéreos, que son sonidos abdominales que son provocados por el movimiento de los intestinos a medida que impulsan el alimento, como también el ileo paralítico, que es la afección por la cual los músculos de los intestinos no permiten que pase la comida. Ello tiene como resultado la obstrucción del intestino. También los soplos arteriales, que vendría a ser el soplo es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco. Siguiente, por favor. Luego seguimos con la técnica de palpación. Como podemos apreciar, para realizar esta técnica, el ambiente debe ser cálido para evitar contracturas reflejas y temblores desencadenados por el frío. El paciente debe estar en un ambiente cómodo y tranquilo y relajado. La T de manos del examinador debe ser cálida para evitar resistencia por el lado del paciente. Esto nos va a permitir a nosotros observar sobre la forma, tamaño, consistencia, superficie, bordes y sensibilidad y movilidad propia y respiratoria. La palpación puede realizarse con muy variadas posiciones de la mano. La mano puede ser extendida o en distintos grados de flexión digital, puede emplearse el borde cubital o radial. Por ejemplo, tenemos aquí la maniobra Israel. ¿Qué es la maniobra Israel, no? En el procedimiento Israel se hace adoptar al enfermo el decúbito lateral, acostado sobre el lado contrario al que se quiere explorar, con una almohada debajo y las piernas en semiflexión. Otra maniobra que tenemos es la de maniobra Montenegro. Aguza, esto se refiere a lo que son las